Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis de Análisis Fundamental de Empresas. Hoy vamos a analizar la empresa Microsoft. En primer lugar, vamos a ver un pequeño índice con los puntos y temas que vamos a ver a lo largo del análisis. En primer lugar, como siempre, veremos la parte cualitativa de la empresa y a continuación veremos la parte cuantitativa. En la parte cualitativa veremos una pequeña introducción para aquel que no conozca bien Microsoft, aunque todos yo creo que hemos oído hablar de esta empresa y la conocemos bastante bien. Luego hablaremos de su fundador o fundadores, luego veremos actualmente en qué unidades de negocio se divide la compañía, veremos cómo ha sido la evolución del número de empleados y los principales competidores de la empresa. Ya luego en la segunda parte veremos la parte cuantitativa, que como siempre analizaremos la cuenta de resultados, el balance, los ratios y finalmente unas conclusiones. Microsoft, como todos sabemos, es una empresa estadounidense que tiene sede o headquarters en Redmond, Washington, y algo curioso que mucha gente no sabe es que el nombre de Microsoft proviene de la fusión de dos palabras, de microcomputer y software. Así pues, Microsoft, como sabemos, es una empresa tecnológica que se dedica fundamentalmente al desarrollo de software para ordenadores, siendo sus productos más conocidos el sistema operativo de Windows y el software de ofimática de Office. Luego también, aparte de productos de software, también fabrica algunos productos de hardware, como pueden ser la videoconsola Xbox o los portátiles de la familia Surface. En los últimos años ha diversificado su negocio y una de las principales patas ahora mismo de su negocio es el cloud computing con Microsoft Azure. Además, también ha comprado la red social laboral de LinkedIn, que muchos de vosotros la conoceréis, y el sistema de software de llamadas de Skype. Además, recientemente anunció que iba a comprar la compañía Nuance. Bueno, y en cuanto a historia, pues Microsoft fue fundada en el año 1975 por Paul Allen y Bill Gates. En sus primeras etapas, Microsoft lo que hacía era suministrar unos servicios de intérprete, que un intérprete es algo así como un compilador en informática, para el computador Altair o el microordenador Altair 8800, que estaba basado en el chip de Intel 8080. Luego Microsoft además desarrolló el sistema operativo MS2, para lo cual había comprado a una pequeña empresa llamada Q2 y con el cual se hizo con el liderazgo en los sistemas operativos desde los mediados de los años 80 hasta hoy en día. Todavía sigue siendo el sistema operativo que utilizan la mayoría de los ordenadores, a excepción de los de Apple, que utilizan el sistema de iOS. Luego, en el año 1989, pues Microsoft también lanzó al mercado su paquete de ofimática, que todos lo conocemos, todos hemos utilizado. Cualquier persona que maneje el ordenador, es una de las primeras cosas que se le enseña, es a manejar el Word y el Excel. Y además de esos dos productos, en la familia de Office han ido añadiendo otros muchos, como es el PowerPoint, el Outlook, el Project, el Visio, cada vez hay más. Y en el año 1995 Microsoft evolucionó su sistema operativo y lo pasó a llamar Windows, con el Windows 95, que fue un gran éxito, y a partir de ahí pues ha ido sacando distintas actualizaciones. Después del Windows 95 vino el Windows 98, luego el Windows 2000, luego el XP, el Vista, el Windows 7, el Windows 8 y actualmente estamos por el Windows 10. Y bueno, aquí a la derecha pues podemos ver una fotografía de sus headquarters, que creo que actualmente trabajan allí unas 50.000 personas. Es una auténtica brutalidad. Y bueno, y si hablamos de Microsoft, pues tenemos que hablar de uno de sus fundadores, Bill Gates. Microsoft fue fundada por Bill Gates y Paul Allen. Desgraciadamente Paul Allen no ha tenido tanto impacto en Microsoft porque tuvo que enfrentarse a un cáncer
y 8 años después de haber fundado la empresa tuvo que estar un tiempo, bastantes años fuera para hacer frente al cáncer. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de Bill Gates. Bill Gates nació en Seattle en 1955 y se puede decir que nació en una familia acomodada. Es hijo de William Gates, que es ya un importante o reconocido abogado, y de Mary, que es profesora de universidad y aparte es también directora o asesora de distintas empresas, entre ellas el First Interstate Bank. Bill Gates empezó yendo a la escuela pública hasta sexto curso, creo que hasta los 13 años, y ya luego sus padres decidieron llevarlo a una escuela privada de élite. Es allí donde conoció a Paul Allen, que era 2 o 3 años mayor a él, y donde tuvo ya contacto con su primera computadora. Al ser una escuela de élite, en esos años casi en ningún sitio había computadoras, pero allí ya tenían alguna. En 1975, Bill Gates, con apenas 20 años, creó Microsoft y en 1976 abandonó la Universidad de Harvard. En primer lugar, Bill Gates, un poco siguiendo la trayectoria de su padre y sus recomendaciones, empezó a estudiar Derecho en Harvard, pero prácticamente no fue a clases de Derecho y solo asistió a cursos de matemáticas y de programación. Y además en el tiempo que estuvo en Harvard conoció a Steve Ballmer, que luego fue CEO en Microsoft. También decir que en 1994 Bill Gates se casó con Melinda French, quien había empezado siendo una empleada de Microsoft, y con ella tuvo 3 hijos. Y hace poco se ha conocido que tras 27 años de matrimonio, en mayo del 2021, pues que Bill Gates y Melinda se van a separar. En este momento la fortuna estimada de Bill Gates es alrededor de unos 130.000 millones de dólares, siendo la 4ª persona más rica del mundo tras Jeff Bezos, Elon Musk y Bernard Arnault. Hay que decir que Bill Gates estuvo más de 17 años siendo la persona más rica del mundo, y ya en el año 2000 tuvo una riqueza superior a los 100.000 millones de dólares. Bill Gates tiene muchas buenas frases, pero una que me gusta a mí mucho es que que para hacer un trabajo duro escoja una persona perezosa, porque una persona perezosa encontrará una manera sencilla de hacer ese trabajo duro. Y tiene bastante sentido y bastante razón. Bueno, y ahora vamos a hablar de las líneas de... Perdón, que aquí hay una errata. Perdón, que esto es Microsoft. Habrá sido una pequeña errata. Microsoft divide la compañía en 3 unidades de negocios fundamentales, una que la llaman productividad, una segunda que la llaman nube inteligente y una tercera que la llaman computación personal. Dentro de la unidad de negocio de productividad incluye pues todos los productos relacionados con la productividad y la comunicación, como son el Microsoft Office 365, que incluye todas las aplicaciones de Office como el Word, PowerPoint, Excel, Outlook, etcétera. Luego también se incluye el Skype, el Meet, que para el que no lo haya usado es también una aplicación de videoconferencias semejante a Skype, SharePoint, y también se incluye LinkedIn y Dynamics. Dentro de esta unidad de negocio, pues lo que más lo que más ingresos aporta es el Office 375, que en el pasado pues mucha gente lo pirateaba, vamos a decirlo así, pero que en este momento Microsoft ha conseguido una fórmula que parece que está teniendo bastante éxito, que consiste en poner un precio asequible al paquete de Office 365, siendo una suscripción anual. Es decir, solo pagas por usarlo un año. Creo que a nivel particular los precios empiezan en unos 60-70 euros, lo cual hace que mucha gente pues pague esta cantidad, que no es una cantidad muy alta, y se olvide de problemas de no tener
de no tener un Office actualizado o tener que descargarlo de forma ilegal. Y decir que actualmente pues el Office es la herramienta de ofimática más utilizada en el mundo, la que mayor cuota de mercado tiene, y la única que le hace un poquito de sombra es Google G Suite, que tiene unas herramientas muy parecidas a Office. Yo las he usado y en mí personalmente todavía están por detrás de Office en muchas cosas, pero sí que tienen algunas cosas buenas, pues que se van guardando inmediatamente mientras que trabajas, que puedes trabajar varias personas a la vez y que tienen un cierto acceso gratuito. Luego, dentro de esta unidad de negocio de productividad, pues también destaca LinkedIn, que LinkedIn es la mayor red social de contactos profesionales del mundo, y lo que te permite LinkedIn es pues crearte un perfil en el que introduces tu currículum tanto a nivel laboral como a nivel de estudios, y te permite contactar pues con gente de otras empresas, ver también su perfil, y las personas de recursos humanos pues buscan gente aquí y publican sus ofertas de empleo. Y está bastante bien, la verdad. Además, LinkedIn tiene un chat y está utilizando stories semejantes a las de Instagram, y la manera de monetizarlo es a través de la publicidad. Bueno, en cuanto a la segunda unidad principal, a la segunda unidad de negocio, es la nube inteligente, y esta unidad de negocio pues consiste en el servidor público, privado o híbrido y todos los servicios y aplicaciones que ofrece Microsoft en su plataforma Azure. Para que no conozca mucho el cloud computing consiste en que el proveedor crea unos data centers o unos centros de datos donde tienen muchos ordenadores y mucha capacidad de procesamiento, de almacenamiento, y ofrecen esto a otras empresas bajo demanda. Es decir, una empresa no tiene que comprar todos esos equipos, sino que simplemente se los alquila. Los grandes proveedores del cloud computing pues son Microsoft y Amazon, y luego está Google. Dentro de la nube inteligente, aparte de Microsoft Azure, también está el SQL Server, el Visual Studio, el GitHub, el Windows Server, etcétera. Como he dicho, Microsoft Azure ocupa el segundo lugar de cuota de mercado, solo por detrás de Amazon Web Service. Amazon Web Service es aproximadamente un 32-33% de la cuota de mercado, y Microsoft está en un 20%. El cloud computing está teniendo un muy fuerte crecimiento en los últimos años, y además tienen unos márgenes bastante buenos. Por lo tanto, se está convirtiendo en una de las principales patas de negocio de Microsoft. Y luego, como última unidad de negocio, no menos importante, tenemos la computación personal. Y en esta unidad de negocios, pues lo que hace es que pone al cliente en el centro de la experiencia, y incluye el sistema operativo Windows. También incluye el hardware de los portátiles Surface y de las videoconsolas Xbox, y el buscador de Microsoft, que es Bing. En cuanto a Windows, la mayoría de vosotros lo habréis utilizado. Es el sistema operativo que se emplea por defecto, el que normalmente se enseña en los colegios, y si no tienes un ordenador de Apple, pues el que estarás usando. Y actualmente pues tiene una cuota de mercado de un 63%. Y si hablamos a nivel de ordenadores, es claramente el que mayor cuota de mercado tiene. Luego está el iOS de Apple con un 17%. Sí que es verdad que no es el sistema operativo más utilizado en el mundo, porque si contamos los móviles y tablets y otros dispositivos, el más utilizado del mundo es Android, que es de Google. Luego, aparte del sistema operativo de Windows, pues
pues también tiene, como hemos dicho, el hardware de los portátiles Surface y de las videoconsolas Xbox, y a finales del año 2020 Microsoft presentó la videoconsola Xbox Serie S y Serie X, que son unas videoconsolas muy potentes que van a competir con la PlayStation 5. Todavía yo creo que son un pelín más potentes, pero bueno, PlayStation 5 tiene una gran gama de videojuegos y todavía es temprano para ver quién alcanzará una mayor cuota de mercado. En este momento creo que PlayStation está por delante, pero bueno, Microsoft tiene una enorme cantidad de dinero, está comprando distintos estudios para creación de videojuegos y la guerra todavía no ha terminado. En cuanto, una vez vistas las distintas unidades de negocio, pues podemos ver cómo han evolucionado en los últimos años. En cuanto a la unidad de negocio de productividad, los beneficios operativos han pasado de ser de 2.900 millones en 2017 a 6.200 en el año 2021. O sea, han crecido más de un 200%. Luego la nube inteligente ha pasado de 1.780 millones a 6.490 millones. Se ha multiplicado por más de 364%. Actualmente ya es la unidad de negocios que más beneficios aporta a Microsoft. Y luego la computación personal pues ha pasado de 2.000 millones de dólares en 2017 a 5.220 millones en 2021, creciendo un 260%. Luego, en cuanto al número de empleados, pues lo que podemos ver es que el número de empleados en el año 2021 es de unos 163.000 empleados, de los cuales 97.000 son estadounidenses en Estados Unidos y el resto son internacionales. Vemos que hace unos 7 años Microsoft tenía alrededor de unos 100.000 trabajadores y hoy tiene 163.000, es decir, en 7 años ha aumentado un 60% la cantidad de trabajadores de Microsoft. Hay que recordar que Microsoft es uno de los mejores lugares del mundo para trabajar y que sus empleados se caracterizan por tener bastantes buenos sueldos. Y bueno, pues para terminar la parte cualitativa del análisis de Microsoft, vamos a hablar un poquito de los competidores que tiene en este momento Microsoft. Como hemos dicho que tiene 3 unidades fundamentales de negocio, pues vamos a ver los competidores que tienen cada unidad de negocio. En cuanto a la unidad de negocio de productividad, pues el principal competidor de Microsoft es en la parte de ofimática Google, como ya he dicho, con G Suite, que tiene prácticamente un 44% del mercado. Luego, con respecto a la herramienta de videoconferencias de Meet y Skype, el principal competidor es Zoom, que desde el año pasado con la pandemia ha experimentado un crecimiento brutal y se ha hecho prácticamente con una cuota del mercado del 50%, adelantando por mucho a Meet y a Skype. Luego, con respecto a LinkedIn, sus principales competidores pues serían las páginas de búsqueda de empleo, como pueden ser en Estados Unidos Indeed, Glassdoor o otras. Y en cuanto a Dynamics, competiría con Oracle, Salesforce y SAP. Luego, en la nube inteligente, como ya hemos visto, los principales competidores que tiene Microsoft Azure serían Amazon Web Service. Luego también estaría Google Cloud y luego Alibaba y ya muy lejos IBM Cloud. Y en cuanto a la computación personal, el competidor más importante como sistema operativo sería en ordenadores, sería el iOS de Apple, y si tenemos en cuenta todos los dispositivos electrónicos, pues el principal sería Android, que también es de Google. En cuanto a las videoconsolas Xbox, sus principales rivales serían Sony y Nintendo. Bueno, pues con esto terminamos el análisis de la parte cualitativa de Microsoft y a continuación continuaremos con el análisis cuantitativo.